y el otro como está en tono, ¿se acuerdan que tono era la semicontracción? Tira el ojo para adentro. ¿Estamos? Así sacáis el par que está fallando. Tono se llama semicontracción. ¿Se acuerdan que le decía? Un músculo nunca está relajado 100%, siempre está semicontraído. Y todo el resto, ahí me da el tercer par se llama motor ocular común. El motor ocular común tiene que ver con todos los músculos menos S y S, ¿se entiende? Por eso, por ejemplo, decía que cuando una persona tiene un párpado caído, ¿se acuerdan que le decía o no? Eso claramente no es del sexto, no es del cuarto, pero sí el tercero, porque el tercero tiene que ver con la inervación del elevador del párpado. Por eso se le cae el párpado. ¿Queda claro? Despierta. Gracias. Eso tiene que ver con el tercer párpado, esos daños neurológicos, además de alteraciones de otro tipo. ¿Queda claro, chiquillos? Por eso uno, cuando evalúa un animal, tiene que tener muy claro esto que parece que es básico. Y de ahí tú vas haciéndote más complicado. Pero esto lo tenéis que tener claro. ¿Ok? Y aquí me vea el quinto par, que era un nervio que es bien desgraciado, pero que se llama, ¿cuánto? Trigémino. Trigémino porque tiene 3 ramas oftálmicas, maxilar y mandibular. Y yo le decía a las dos, el nervio es mixto. ¿Queda claro? Pero la primera rama se llama oftálmica y se lo expliqué súper así. Yo le decía que tiene que ver con la sensibilidad y le da el ejemplo de la jaqueca. ¿Se acuerdan, no? Que de la jaqueca te duele de aquí hacia arriba. Pero la nariz lo único que te duele no es toda, la parte de atrás, ¿cierto? Entonces tiene que ver con toda esa sensibilidad. Por eso cuando tenés jaqueca, sentí aquí raro, acá, aquí, el ojo que te hace así y la nariz acá atrás. Todo eso tiene que ver con qué rama? Con esta. Cuando tenés sinusitis, ¿qué rama es? Sinusitis frontal, obviamente. Es la rama oftálmica, que se subdivide, todo lo que tú queráis, pero eso es. ¿Queda clarito? La rama maxilar tenía que ver con todo lo que era la nariz, pero no la parte de atrás, ¿se acuerdan o no? Y todo lo que es esta zona. ¿Qué significa? La piel, los músculos que hay por acá, el paladar, los dientes, miren las ramas, el hueso que hay acá, el seno maxilar, toda esa zona. ¿Queda claro, chiquillos? Y esa es la que decía yo como talla, pero una talla que cuando te vaya al dentista, esa es la que te bloquea, porque los fármacos bloquean la transmisión. ¿Se entiende? Bloquear significa impide que vaya. Lo cual es súper importante porque después van a ver más adelante, y si alguna vez lo voy a contar, que tú podés bloquear los nervios, le podés meter fármaco para tú entrar a operar. ¿Estamos? Y de hecho ese nervio, le decía, llega acá adelante, el foramen infraorbitario, ¿se acuerdan de eso? Y pasa a llamarse nervio infraorbitario. Y tú podés bloquear el infraorbitario por acá, para poder trabajar esta zona. O la parte de la nariz, ¿se entiende? Si yo bloqueo el infraorbitario, ¿quién bloqueo? A todo lo que tiene que ver con esto. Por lo tanto, puedo meter la nariz y dejarla grande. Pero el último era una rama mixta, por eso el nervio era mixto. Porque esto tiene que ver con el nervio mandibular, que entra al agujero mandibular, entra al conducto mandibular y salía por el foramen mentoniano. Y formaba el nervio mental, o mentoniano. Tiene que ver con toda esta inervación. Con la sensibilidad. ¿Cuál era la parte motora? Los músculos masticatorios. Porque ustedes entenderán que los músculos, para que sean masticatorios, tienen que unirse ¿a quién? A la mandíbula. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No conversen allá atrás, que aquí lo escucho y me pongo nervioso, me pongo tenso. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles eran los músculos masticatorios? Macete, temporal. Son los únicos que saben. ¿Cuáles más? La otra clase, el 3, los quiero aprendidos. Y quiero saber cuáles son y cuál es el único que abre la boca. El digástrico que hace ese. Averíguamelo. Es que ojo, es fundamental. Quiero que aprendan, esto estaría para el 3, quiero que aprendan cuáles son todos los masticatorios, que los busquen en un libro donde llegan y vean cuál abre la boca. No por mí. ¿Queda claro? Esa es la pega que van a tener. Ah, y no se nos va a olvidar, ¿eh? Lo voy a partir por usted. ¿Quedó claro? Se sabe, yo la quiero mucho, así que ahí. Por eso yo les decía que ojo. Después de esto yo iba a este par, al séptimo, perdón, que se llama facial. Y después volví al 8 y era que yo le decía mixto, porque tiene que ver con la sensibilidad de la lengua, pero con los músculos faciales. ¿Y cuáles son los faciales? Todos los que no son masticatorios. Por lo tanto, tenés que saberte los masticatorios. Tú, todos los faciales, el 3. Y los otros también, para que sepan identificar una parálisis facial.
pero tiene que ver con la sensibilidad de la lengua también. O sea, sensibilidad significa sentir sabor. Pero yo le decía que los faciales son todos los que tienen que ver con la expresión. Pero se llama músculo, el facial de la expresión o la mímica. ¿Queda claro? Yo le decía, en los músculos masticatorios y los faciales, los músculos faciales son por pares distintos. El quinto, los masticatorios. El séptimo, los faciales. Por eso yo le decía que una persona puede tener parálisis facial, ¿sí o no? Pero podía masticar. Sí. Perfectamente. Lo único que tenía que tener problema en que lo voy a decir que el buccinador, que no es masticatorio, que tenía para la comida para adentro, se le ocultaba y tenía que limpiarse. Porque si no se podría. ¿Se acuerdan, no? Porque van por pares distintos. Podéis tener dificultad en la masticación, pero expresión facial. ¿Se entiende lo que no? Y es más, los que estuvieron, yo les decía un ejemplo, si tú tenés drama con esta rama, con el quinto, ¿se acuerdan o no? La masticatoria, queda tocada ahí los músculos. O les pincháis para ver la sensibilidad. Así es como tú lo evaluabas. ¿Y se acuerdan que el hombrón aquí le hizo así? Como le pegó un chanchazo, que cerró el ojo, y yo le dije, ahí está el tercer par, ¿sí o no? Está el quinto, que es rama, la oftálmica, y empecé a ver todas las ramas que están metidas. ¿Quedó clarito? El octavo par lo vamos a repetir. El noveno par que no se ve nada. Perdón, décimo. El noveno era el gloso faringio, ¿sí o no? ¿Gloso qué significa? Glositis es la inflamación de la lengua. Gloso, faringio y faringio. Gloso significa, tiene que ver con la sensibilidad, es decir, capaz de sentir un sabor. Es decir, el séptimo y el noveno par tienen que ver con la sensibilidad de la lengua. Pero este se llama gloso faringio. Este no, el noveno. La parte que es mixto. La parte mixta tiene que ver con los músculos de la faringe. ¿Queda claro? Y ahí entra el décimo. Y voy a ser súper piola porque entré. Se llama vago o neumogástrico. Y el vago neumogástrico, vago neumogástrico tiene que ver con qué? Con el estómago. Estoy haciendo el resumen. Con el corazón. Tiene que ver con más cosas, pero con la laringe. Primero decía los vagos, hice el mono, iban en relación los dos vagos con el esófago, ¿sí o no? Atravesaban el hiato esofágico y le llegaban al estómago. Es decir, tenían que ver con las contracciones gástricas, ¿sí o no? Sí. Y es súper importante, más que para uno que de repente se tira su chanchito, uno de repente, su chanchota. Las vacas se tiran chancho, ¿no? Son secas para los chanchos. Y si no se los tiran, drama, porque los chanchos son, comillas, un subproducto de la fermentación. Una vaca tirándose buenos chanchos está funcionando. Así que ya saben, cuando yo soy cochino, estoy funcionando. Típico, el polo dice, hoy que se roto. Igual. Y eso es bien importante porque muchas veces tú podés tener alteraciones en las contracciones gástricas con una vaca en producción y puede ser que a lo mejor se lesionó el nervio. ¿Estamos? Uno, que lo van a aprender adelante, que se llama síndrome de Hoffmann, pero puede ser. Pero lo otro es que algunas ramas iban al corazón, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Yo le decía que cuando la señora se iba de OSI, ¿se acuerdan, no? Cuando se fría una emoción muy fuerte, cuando iban a ver bailarines piluchos, y se desmayaba, y unas miradas. ¿Por qué se desmayaba? Porque era, ¿de qué tipo? Vago, tónico el efecto. ¿Y por qué? ¿Qué producía el nervio en el corazón? No escucho, fuerte. ¿Qué producía? ¿Cómo voy a hiperventilar con el corazón? Ya me está. ¿Qué producía? Yo os lo dije en clase. ¿Cuál es el efecto del vago en el corazón? Es bradicárdico. ¿Y qué significa bradicárdico? Disminuye la frecuencia cardíaca. Y eso hace que no llegue sangre a la cabeza, y se va de OSI. Pero eso hay gente que es vagotónica, que estímulos muy violentos producen eso. ¿Queda claro? Pero también hay gente que es muy vagotónica y que le puede llevar un paro cardíaco. ¿Entienden lo que veo, no? A mí me ha tocado perros convulsionando y hay médicos que dicen apretan los ojos para... Lo que pasa es que hay estímulos que son vagotónicos, que tú podés disminuir la frecuencia cardíaca. Pero hay que manejarlos con mucho cuidado. No sé, me explico, a ver, para que me entiendan. Si aquí la señorita tiene un problema cardíaco, yo le hago los estímulos vagotónicos, se nos va a cortar. Se nos muere. Hay que tener mucho cuidado porque uno usa eso cuando están con mucha taquicardia, pues efectivamente los ojos, no a lo kung fu, No. Le apretáis la orejita así un poquito leve y eso te produce bradicardia. Y si le dobláis la orejita así, te va a producir bradicardia.
Disminuye la frecuencia cardíaca, que es muy bueno cuando, me ha pasado cuando el tipo está yendo al paro cardíaco. Cuando va al paro cardíaco el tipo empieza a aumentar la frecuencia, ¿sí o no? Y ahí tenéis dos ejemplos que pueden funcionar y puede que se haya cortado igual. Pero lo hacéis porque va a tender a disminuir la frecuencia y podéis eventualmente hacer algo muy positivo. Pero, claro, pero ¿qué es lo que te interesa en el momento? ¿Pero por qué se produce eso? ¿Cuál es el efecto que produce? ¿Y por qué no lo averiguan ustedes? Claro, ojo, fíjense que cuando yo les digo averígüenlo, no es porque sacarme el pillo, es porque al final, ¿quién aprende? Ustedes, viejo. Y se acostumbran a algo que no están acostumbrados, a que si tienen la duda, la busquen. Investigar. No me pueden negar, el cabro hoy en día, no ustedes, porque ya no están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a que uno... No. Bueno, después de esta expresión, no retiro lo que dije. Denle gracias a Dios, cabros, de ser mayores. Porque, como digo yo, al margen, tiempo pasado en educación fue infinitamente mejor. Y eso no hay duda, viejo. Por eso, hoy en día, ¿te gustaría ser cabro? Estáis locos, sería más gil que... Por responsabilidad, no por capacidad. Que son dos cosas distintas, ¿sí o no? Pero ustedes tienen que averiguarlo, porque hoy en día los cabros están acostumbrados a que uno les soluciona el problema. Y ahí no aprenden nada. Pero en el fondo, ¿qué estás aprendiendo? A solucionar tu cuento y a empezar a perfeccionarte. Nadie va a hacer nada por ustedes, cabrón. Nadie. ¿Se entiende lo que digo, no? Así que súbela. Así que ya sabéis, el cheque era la respuesta. Pero tiene que ver con unas vías nerviosas por ahí, todo un cuento. ¿Ok? ¿Quedó clarito? Pero igual, que están bien muy buenas músicas. Bueno, eso otro. Lo otro no tenía, pero en fin. Pero lo otro que voy a decir una tontera, que era súper, aunque estén enojados como Monroy diría. Lo otro que era importante, que yo le decía que al nivel del tórax, los vagos daban unas ramas, ¿se acuerdan? Que se dolían por el cuello, hasta la laringe. Y que inervaban la laringe por un lado y por otro. Que se llaman nervios laringeos recurrentes derecho e izquierdo. Y que hacían toda una vuelta. Y claro, yo le decía, era una gracia, pero la jirafa no es tan gracioso. Porque las jirafas se devuelven y suben todo el cuello. ¿No me creen? Necropsia de la jirafa, BS de Londres, YouTube. Véanlo ahí. Y ahí sale el ligamento nucal y se ve clarito cómo muestra el nervio que se va devolviendo. Que viene de los pescados, ahí van a cachar el moto. Es decir, una alteración del vago claramente te afecta, ¿qué cosa? La laringe, perfectamente. ¿Queda claro, chiquillos? Y en los caballos, le decía que afecta con el síndrome del caballo roncador, que se llama. Los caballólogos acá, que de repente lo llevan a correr ahí y te hacen inspiración. Eso al tiro sabéis que es el caballo roncador. Y eso generalmente el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Ya lo van a aprender los semestres, van a hacer chupete. Y te das cuenta al tiro, así la laringoscopía y que vais mirando. Y lo van a aprender porque hemos sido con el doctor Catete, es decir, la laringe está bajo el esófago, ni el de la cabeza, esto está aquí. ¿Se acuerdan o no? Porque eso es lo que al final te va a penar cuando hay una laringoscopía. Perro, gato, al final son todos parecidos. ¿Estamos? Pero eso es la finalidad. ¿Hace más cosas luego? Sí. Pero estas son las tres típicas, las que más te vas a encontrar en la clínica. ¿Quedó clarito, chiquillos? ¿Estamos? Eso lo debes saber. Ahora, si tenéis más dudas, consulta los libros. Bueno, si no queréis, no importa. Ahora, el 11º par, antes de seguir, se llama espinal accesorio y era motor. Yo le doy el ejemplo, decía la gente que es tetrapléjica, puede mover el cuello. No en forma normal, pero lo puede mover. Porque este par, el 11º, tiene que ver con músculos del cuello. ¿Se acuerdan? Aparte del trapecio, el romboide, ¿se acuerdan? Por eso el tipo mueve. Obviamente no es normal. Pero lo puede mover, porque recuerden, estoy hablando de pares que salen del cráneo, no raquídeos. Y tú lesionaste, ¿qué cosa? El raquis, o sea, la médula espinal. Por eso el tipo puede hacer ese movimiento. No normal, pero lo hace, porque tiene que ver con el 11º par, músculo del cuello. ¿Queda clarito, chiquillos? El 12º par tiene que ver con la lengua. ¿Con quién? El hipogloso, el movimiento de la lengua. Un homenaje a Rainbow. No era Rainbow. ¿Qué pasa aquí? No se olviden, algo muy obvio, que es tan obvio que de obvio se nos olvida. Estoy hablando de pares.
Por lo tanto, la lengua tiene un nervio acá y el otro acá, pues viejo. ¿Estamos claros, no? Y más aún, que si se acuerdan ustedes, cuando yo empecé a hacer el sistema nervioso central, yo dije que era una lámina. Y que esta lámina, de repente, esto era un implante laminar, ¿sí o no? Pero aquí estoy en el ectoderma y que esta lámina se empezaba a unir, ¿sí o no? Primero por el centro y ahí iba para los cortados. ¿Se entiende? Y por eso todo el cuerpo tenía vestigios que eran dos mitades. Y por eso tiene que ser dos pares. ¿Se entiende lo que veo, no? Porque en el fondo estáis por cada mitad. ¿Me cachan? Por eso es que un parálisis o una alteración del hipogloso, uno habla de alteración del hipogloso y uno piensa en el nervio. No se puede ser uno nomás. Y por ejemplo podría tener una alteración del hipogloso derecho. Y en consecuencia esperaría que la mitad derecha de la lengua esté más chica. Porque al ser músculos tienden a atrofiarse. Aunque sea leve. ¿Queda claro, chiquillo, no? Y eso es lo que uno siente con los dedos cuando hacíamos acá. ¿Queda claro, chiquillo? Y esa es la forma de. ¿Quedó clarito? Esto lo vamos a hacer después, chupete. Pero tienen ojo y oído los cabros también. ¿Estamos? Antes de empezar a hablar del globo ocular, el ojo, tenemos que hablar de las cosas que están relacionadas con el ojo. Por eso se llaman anexos. Anexo es algo que no es el globo ocular, pero que está directamente relacionado con él. Los motores los vimos, recto dorsal, recto dorsal, lo voy a ver igual. Y vamos a ver de a poquito. Hay anexos que protegen el globo ocular. En castellano, los que cuidan el ojito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el primer anexo obvio? La órbita. ¿Cuáles son los huesos que forman la órbita? A ver, espérense un poquito, voy a elegir a alguien. Como estamos en Bovino, vamos a ir aquí. ¿Cómo se llama ese hueso? A ver, ¿a quién le dije? Cigomático. Que lo aprendió los huesos de la órbita para el otro para el 3. Y que lo aprendió todos los huesos de la calavera, te lo voy a preguntar a ti. ¿Quedó claro? Ok. Pero me lo van a responder de toda la calavera. ¿Cómo se llama ese? Lagrimal. ¿Qué foramen es ese? Foramen lagrimal. Oye, ¿ese? Temporal. ¿Qué proceso es ese? No. ¿Cómo se llama? Proceso del cigomático. ¡Frontal! Sí. Del cigomático. Mal, ¿cierto? Ah, ya. Ahora, ¿qué pasa acá? La órbita fundamental, la órbita sexto, donde está metido el globo ocular. La órbita es una estructura protectora, claramente, ósea. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Órbita que es súper importante porque primero debe ser, y siempre el mismo ejemplo, otros años igual, debe ser profunda. ¿Se entiende lo que no? ¿Dónde viene el malestar? Hay perros deformes. Si ustedes tienen eso, eso es lindo. Los pequineses, por ejemplo. O todos los perros que sean braquicéfalos son un cacho. Porque la órbita de ellos, por una degeneración genética que han hecho los gallos, ¿se entiende? Son planas. Y esas órbitas planas hacen dos cosas. Primero, que vienen con conjuntivitis, ¿cachado? Y segundo, que los miráis y se les da el ojo. Perdóname, esos perros tienen golpes leves, pero leves, así leves, ¡pa! Y caen los ojos, ¿sí o no? Es común esos perros, es que ojo, cabros, espérense, no piensen en esos perros como una raza normal, eso es una atrocidad. ¿Se entiende lo bueno? Si los quiltros son los que no tienen drama. Pero ahí tenía un ejemplo, la órbita plana, bien con problemas. Después vamos a hablar de la boca y todo, sin ni hablar. O sea, son un cacho. Pero la otra obvia, además de esto que es fundamental, cabrón, lo de la órbita, la profundidad de la órbita, ¿estamos de acuerdo? Tiene que ver con la posición de la órbita. Para nadie es un secreto que los carnívoros tienen las órbitas paralelas, ¿sí o no? Porque tienen la visión binocular, estereoscópica. En el fondo viene en profundidad. Pero mientras más se los coman, tienen por los lados. Claro, porque le interesa la visión periférica. ¿Se entiende lo que es, no? Por lo tanto, la posición y la profundidad de la órbita son absolutamente y totalmente importantes. ¿Queda claro? Pero si uno abriera un animal, miren lo que voy a decir. Si uno abriera un animal y le sacara el ojo completo, no va a ver los huesos. En realidad va a haber algo que se llama periórbita. Peri, que significa por fuera, pero en realidad no es por fuera. Ya que está. En realidad todo esto por dentro está tapizado por un papel fibroso. ¿Se acuerdan que fibroso resistente? Blanco. Fibroso, que eso se llama periórbita.
Ahora, la finalidad de la periórbita yo la relaciono con los vidrios de los autos. Me explico. Si tú rompí un vidrio de un auto sin lámina, esa lámina de plástico, pasa en los vidrios, ¿cierto? Y si le metís lámina, se craquela. Aquí pasa lo mismo. ¿Se entiende la finalidad o no? Esa periórbita, dentro del rango fisiológico, de un rango aceptable, puede que haya fractura, en el pencaso, pero esa tiende a mantener los huesos en posición. ¿Se entiende? Dentro de cierto rango. ¿Queda claro? Ahora, la periórbita es esta, pero ustedes entenderán, espero que me entiendan, que ahí se ve como un bolso porque sacaron todos los huesos por fuera. No sé si me encantan lo que oigo. ¿Queda claro? Así se ve. Ahora, ¿qué otros de esos protectores tenemos? Los párpados. Que son 3, no en nosotros, ni en los chanchitos. ¿Eso que tú estás hablando era la segunda? ¿Sí? La periórbita. Ok, la segunda. ¿Sí? Los párpados son 3, no en los chanchos ni en los humanos. Párpado superior, inferior y en la comisura medial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El tercer párpado, o también le dicen la membrana, ¿cuánto? Liquidante. Y también aquí, que no tiene nada que ver con los párpados, existe como una pelotita de carne, ¿se han visto, no? Que se llama carúncula óptica. Es normal que pone materia... No. Si te está matando materia, tiene una infección. Y eso es muy grave. Materia entiendo por pus. Sí. No, no debe botar pus. ¿Ningún tipo de secreción? Es que no, es que... A ver, espérate. Déjame terminar el cuento y ya me pregunta. Ahí no tengo. Párpado superior, párpado inferior, ¿y cuánto? ¿Y el tercer párpado? Que los gatos es sensacional. Siempre está enfermo un gato y tiene la telita. Como dice la vieja, la telita. ¿Cachai? Todas las viejas, la telita. Uno aquí te va a hacer. ¿Ah? El párpado superior y el párpado inferior, miren para acá, obviamente protegen y tienen un borde. ¿Se han dado cuenta que el borde de los párpados es grueso, sí o no? Por eso se llama esa cuestión que se echan las mujeres. ¿Cómo se llama? Rímel. Porque como grueso no se dobla. Ya vamos a cachar por qué grueso, porque cuando uno mira un párpado por dentro, miren acá, ahí, para que nos entendamos bien, este es el párpado superior y sé que el superior porque ahí tiene el elevador de los párpados. ¿Se acuerdan, no? El inferior no tiene. El párpado, aquí está el globo ocular, ¿se entiende lo que es, no? Y ya está la piel. El párpado, cabrón, ahí está el auricular, ¿se acuerdan el auricular, no? El párpado adentro tiene una especie de un esqueletito. ¿Estamos? Es como una laminita que tiene que se engruesa en los bordes. ¿Se acuerdan que dije que los párpados son gruesos en los bordes? Y esa laminita que se engruesa en los bordes se llama tarso. Igual que el tarso, ¿se acuerdan? Tarso. ¿Ok? Y el tarso se engruesa en los bordes y por eso los párpados son gruesos en los bordes. Y en los bordes de los párpados ahí están las pestañitas, ¿sí o no? Y unas glándulas que se llaman glándulas de Meibonio o tarsales. Y que todos las han visto. ¿Han visto alguna glándula infectada? Sí, viejo. ¿Han visto un usuario? Ya. ¿Qué dice? Que hay que pasarse una mosca encalcada, ¿no? Poto. ¿A una qué? Poto la mosca. El poto a la mosca, sí, o sea, así funciona. Eso uno escucha en el campo, pero en fin. Entonces, hay una lámina en los párpados, superior e inferior, que se engruesan los bordes y por eso los párpados se engruesan los bordes. ¿Estamos? Pero en ese borde además están las pestañas y glándulas meibonio que mantienen limpias estas cosas, lubricadas. ¿Entienden las pestañitas? Y que si miráis histológicamente hay unos gusanitos que vienen ahí también. ¿Sabía, no? Nosotros también tenemos unos gusanos que vienen ahí, lo pasan para todo cachete. Esa es la forma de los párpados. Superior e inferior. Muchas cosas pueden pasar en los párpados. La clásica en los Charpey, dígame. ¿Tienen lagrimal? No he terminado aún. ¿Por qué me anda presionando? De ahí digo. Espérense. Muchas cosas pueden pasar por los párpados. Lo primero que puede pasar es que se doble. Los Charpey, ¿cachan los Charpey? Que se metan para adentro. Ahora, imagínense lo que significa cuando a ti se te mete una pestaña que hay mirando borros verdes. Imagínate uno o los dos párpados rajuñándote literalmente. Estamos en lo ocular. Eso es cirugía. Tenéis que, cirugía, cuchillo, sí o sí. Podéis no tener párpado. Es congénito. Pero generalmente eso no llega más adelante. ¿Se entiende a lo que me refiero? Y infecciones, lesiones, todo lo que tú queráis. ¿Queda claro? Pero hay un tercer párpado, ¿sí o no? Y acá quiero que por favor, voy a decir algo y después me van a entender. Cuando uno mira un tercer párpado, vamos a hablar del gato, los humanos y los chanchos no tenemos. Ahora, como le decía la vieja, ¿qué cosa? La telita, dice la vieja. Mire la telita del gato. Y uno la mira nomás. ¿Ah? Y ahí está la telita.
Pero en realidad, quiero que vean, en realidad esa telita, ya vamos a cachar, porque va a sonar algo raro con lo que voy a decir, pero después lo voy a explicar. En realidad esto es un cartílago. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un cartílago. Quiero que vean que efectivamente, más o menos, tiene esa forma, y así es. Es un cartílago hialino, o sea, un cartílago blanco. Pero claramente, cuando le miráis la telita, no se ve blanca. Se ve una telita. Media cafecita, rosadita, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por favor, todos miren acá y ahí voy a explicar todo. Esta parte... Rico. Qué lechota, güey. Esta parte es lo que uno ve en un animal. Todos síganme para que entiendan el esquema. Esta parte que hay acá es convexa, ¿la ven o no? Y por lo tanto sería esa parte, ¿queda claro? Y lo cóncavo que estaría para el otro lado sería esta, una vez que la levantaron. Toda esta parte, ¿la ven o no? Toda esa parte no se ve, porque está literalmente del ángulo medial para adentro. ¿Se entiende lo que veo, no? Está metida para adentro, no se ve. Y esa parte está asociada con una de las glándulas lagrimal, que es la lagrimala del tercer párpado, que es esa, que no se ve porque está ¿dónde? Está adentro. Pero que se ve patológicamente en una enfermedad que se llama cherry eye. Ojo cereza. Claro, el ojo cereza. ¿Lo han visto? Sí. Eso se ve. Los cherry eye en la glándula lagrimal del tercer párpado de la tinificante que sale. ¿Se entiende? Y por eso, ¿ah? ¿Lo vieron? Los beagles son muy comunes. Ahora, por eso esa cosita siempre sale de qué comisura? ¿Lateral o medial? Medial, siempre en la medial. Tú miras eso y es un cherry eye. ¿Queda claro? Eso es cirugía. Sí. ¿Estamos? Pero, y lo que sale en realidad es la glándula lagrimal. ¿Se entiende lo que veo? ¿Queda clarito? ¿En la cirugía le sacan la glándula o se la vuelven? No tengo idea, así que averígualo. ¿Estamos? Siempre depende. A veces, no, velo tú. No, es que, ojo, lo que me interesa es que cuando usted vea eso, diga, ah, el cherry ahí por esta glándula que está para adentro y si es emergente, entonces busca. ¿Cachai? Porque meterse, ojo, meterse a cirugía en los ojos es complejo, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Es muy complicado, no es llegar y... Pues hay que tener muy clarito. Síganme acá. Ahora, ¿qué voy a decir una cosita antes de terminar esto? ¿Quedó claro eso? Ahora, ¿pero qué pasa acá? Uno no ve, insisto, un cartílago en la telita que mira la vegetación, ¿no? Uno no ve un cartílago, sino que ve una membrana, o rosada, o media cafecita, o plomita incluso. Y es porque, fíjense, quiero que vean acá. Llegó catete ahí. ¿Eh? Hay una membrana que se llama conjuntiva. Conjuntiva, conjunción significa unión. ¿Queda claro? Y se llama conjuntiva porque es una membrana que está por dentro del párpado y por eso se llama palpebral, que llega arriba y hace un fondo de saco. ¿Se ve o no? Y por eso se llama conjuntival, el fondo de saco. Y después entra al ojo, o sea, al globo ocular. ¿A todo el globo? No, a lo que está puesto, porque el resto está ¿dónde? En la órbita. Y por eso uno dice que hay una conjuntiva palpebral y una ¿cuánto? Ocular. Y acá hace lo mismo y forma un saco conjuntival inferior. En realidad, lo que tú ves como tercer párpado de una telita, ¿cierto? Es el cartílago cubierto por la conjuntiva. ¿Se entiende lo que ven? Eso es lo que uno ve. No estáis viendo cartílago, estáis viendo una membrana. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa acá? Aquí cabe mucho ojo porque he visto atrocidades en esto. Obviamente las conjuntivas son transparentes, ¿estamos de acuerdo? Y tú sabes que la conjuntivitis cuando se te inflama, se te colorada, ¿cierto? Pero lo que yo he visto muchas veces, especialmente los colegas muy nuevitos, que siempre les gusta poner nombres raros a las cosas, siempre cuando se encuentran con una patología, lo que sea, vayan a lo más simple primero. Nunca piensen en un tumor de células epiteliales, no. Por ejemplo, ya he visto más de una vez que llegan perros, y lo hemos visto, con los ojos para la corneta, uno, y el gallo al tiro, el tumor, hay que nuclear el ojo. No, lo primero que tienen que hacer es buscar un cuerpo extraño. ¿Dónde? En el saco conjuntival superior e inferior. En el fondo son estos fondos de saco, ¿sí o no? O sea, perro pichicateado, ojalá. Levantar y buscar. Y también ¿dónde? Bajo el tercer párpado. Porque ahí se ponen cuerpos extraños. ¿Queda claro, sí o no? Porque la otra vez, incluso estábamos, le iban a nuclear un ojo a un perro y dijimos, oye, no, esta cuestión no tiene pinta. Y sabéis lo que tenía en un hilo acá abajo.
O sea, el colega, el cabrito en realidad, no se dio el momento de revisarlo bien. ¿Se entiende lo que? Siempre revisen antes de tirarse a hacer nada. ¿Dónde? Ahí. ¿Ah? El nuclear es sacar el globo completo. El nuclear. El nuclear. El nuclear, sacar el globo completo. Tú comprenderás que sacar un globo por un cuerpo extraño es como que te quieran cortar una pata porque tenía una espinita clavada. Por eso tú debes revisar los sacos conjuntivales, debes revisar abajo qué cosas te hacen párpado, y si no encontras ver muy bien si tenía algo pinchado. ¿Queda clarito, chiquillo? ¿Hay algún examen radiológico para ver eso? No, aquí ojoscópico nomás. Solo el ojo. Claro, porque en el fondo estás buscando un cuerpo extraño. Lo primero, siempre busquen eso. Siempre. Porque se nos olvida que lo más fácil hay que buscarlo. Después, cuando hay que tirar en nada, empiezan a pensar otras cosas. ¿Estamos? Ahora, ¿quedó claro eso sí o no? ¿Los anexos protectores? Ahora, ¿hay anexos motores? Sí, los villas, los músculos. Lo único que no dije, y que lo voy a decir ahora, es que no es que haya aquí espacio, se dan cuenta que hay un espacio lleno. No, todo eso está lleno de grasa. Y esa grasa se llama el cuerpo adiposo orbitario o intraorbitario, depende del libro. Tú te has dado cuenta, por ejemplo, que personas son animales muy destarados, o sea, ese perrito de la calle que tiene puro pellejo y hueso, tiene los ojos chupados, ¿sí o no? ¿Y por qué tiene chupado? Porque no tiene grasa aquí, no tiene el cuerpo adiposo, claro. Entonces se le chupa el ojo. ¿Queda clarito? ¿Vamos? Ahí tenéis, ¿se dan cuenta? Se ven los músculos, se ve todo el cuerpo. Ahora, ojo a los músculos, porque los músculos pueden tener mucha patología. También puede ser uno más largo, uno más corto, y te producen estrabismo, ¿se entiende? Convergente, divergente, para arriba, para abajo, dorsal, ventral, o sea, de todo tipo. Pero ahí hay que ver si es por la longitud de los músculos, que implica longitud o más chico, si es por un daño neurológico o daño de órbita, o sea, tenéis que empezar ahí a darte cuenta. ¿Estamos? Ahora sí, vamos a ir a los nexos secretores, porque cachaste que hay motores, protectores, ahora secretores. Para mí hay un secreto que producimos lágrimas, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Especialmente cuando dicen, no quiero seguir contigo, quiero terminar contigo. Y uno se pone a llorar, pero de felicidad, po. Me has hecho un favor, te adelantaste. En fin. ¿Ah? ¿Qué es lo que ganan? Este era el hueso frontal, ¿sí o no? A esta altura, por abajo el frontal, pero por afuera, ¿se entiende? Dorso lateral, el hueso frontal tiene una depresión que se llama fosa lagrimal. O sea, ahí está ¿quién? La glándula lagrimal. Miren todo, la glándula lagrimal tiene una serie de conductos, muchos conductos, ¿estamos? Que es donde van las lágrimas, y las lágrimas van así, se distribuyen de esta forma, así. ¿Estamos? En ese sentido. ¿Les queda claro, sí o no? ¿Qué hacen estas lágrimas? Una, limpian. ¿Queda claro, sí o no? Pero la otra, fundamental, humedecen. ¿Estamos? Empiezan a humedecer. De hecho, hay gente que no produce mucho y compra lágrimas artificiales, ¿han visto, no? Porque si no te queda la grande. Y se dirigen del ángulo dorsolateral a la comisura medial, ¿sí o no? Donde este humano, aquí no hay obviamente tercer párpado, pero en lo mismo sería un tercer párpado, en donde hay una carúncula óptica, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Si uno mirara la carúncula óptica con lupa, uno ve dos hoyitos, por arriba y por abajo, y se ven así como dos puntos. Por eso esas cosas se llaman puntos lagrimales. Pero los puntos lagrimales que están sobre y bajo la carúncula no son más que la entrada a unos conductos lagrimales. Tío, ducts. ¿Estamos? Conductos lagrimales. Y los conductos lagrimales llegan a un saco nasolagrimal. ¿Lo ven, no? Y el saco nasolagrimal se continúa con un conducto nasolagrimal. ¿Queda claro? Y ese conducto nasolagrimal llega a la nariz. ¿Se acuerdan que el cornete ventral tiene un pliegue alar? Sí. En el pliegue alar está el agujero nasolagrimal. Y ahí llegan las lágrimas. Todo esto que acabo de decir se llama vía lagrimal. Es decir, vía, el fondo, el sinónimo de camino. El fondo para ondear las lágrimas. ¿Sí o no? Pero esos conductos que se ven a los lados también llevan hacia el ojo las lágrimas. No, esto las recibe. Las reciben. Ahí. En el caso que eso estuviera tapado, Para allá voy. No me ande perjudicando la clase. Bien. ¿Ah? Muchas cosas pueden pasar, como que se pueden tapar. Pueden haber obstrucciones. ¿Sí? Y ahí empezáis a lagrimarla. Pero ojo, la obstrucción puede ser, claro,
aquí o acá. Pero lo más seguro que sea el conducto nasolágrima. Tiende estadísticamente, no te digo que no, tiende a ser generalmente se tapa el conducto nasolágrima. Es raro que se te tapen los dos a la vez. ¿Se entiende lo que quiero? Tú vas a ver un caballo, por ejemplo, y vas a ver que un ojo no está ni rojo el ojo, o sea, no está un cuerpo extraño, no tiene, ¿entiendes? Pero está mojado acá. Y el caballo está súper incómodo, muy molesto. Eso es el conducto que está tapado. ¿Y cómo se tapa? El otro semestre se lo enseño. Continuará. Si es que continuamos. Y no es chiste. Entonces, eso lo tiene que tener ojo. Miren para allá. Escuchen. Entonces, esa es la vía. Eso, así deben seguir las lágrimas. Y cuando uno llora, el sistema colapsa. Y lloráis por los ojos y por la nariz. ¿Estamos de acuerdo? Porque en el fondo es como una gran lluvia. Yo tengo un perro que tiene un ojo y el otro como que no le sale, como se le forma todos los días se le forma como una costrita en el... ¿Eso puede ser relacionado con algo? Podría ser, pero la costrita donde está, cómo es, en qué ángulo. Sí, no, pues en vez de tener tiene el ojo abierto y todo se le forma una costra en todo el ojo, le tapa el ojo. Es que lo que pasa es que las costras se forman por caballería. No, es que no es costrita así de... Entonces no es costra. Sí, es como una capa de algo duro que se le pone porque no es costra, pero se le forma así todo. ¿Secreción? Hay que sacar todo. Es que puede ser, claro, cacha. Se puede hacer una secreción ahí, tenés que limpiarle nomás. Con agüita tibia. O la agüita, como decía la vieja, con agüita tibia. Y funciona. Eso quedó grabado. Tenés que hacer eso. Es que sin examinarla no puede dar un cuento. Cuidado con el Colo-Colo. No sé, ya le dijeron sutilmente que saliera. ¿Cómo no? Eso será así realmente, ¿no? Que nace con una falla de ese conducto nasovaginal y por eso... Yo he tenido pool siempre y nunca me ha pasado. No, pero no digo que todas las razas, pero ahí... Tú dijiste pool. La gran mayoría. Yo no sabía eso. Siempre tienen mojado, ¿no? Por eso tienen como cafecito con el... Exacto. ¿Eso escuchaste? No, Entonces explícame. Ya sabéis entonces. Monroy, ya tenéis pega. Ya pues Monroy, tenéis pega, averíguatelo. No, si Monroy, dije Monroy, no tú. Ella te lo va a explicar en el 3. Agradeciendo tu explicación. Sigo. Ahora, todo lo que vimos no es globo ocular. Ojo cabrón, después nos falta el oído, ¿eh? Así que ánimo, porque lo hemos hecho todo para que... Y repasamos. Falta el globo ocular. No hemos estudiado todavía el globo ocular. Recién vamos a empezar a estudiar el globo ocular. Y respecto al globo ocular, hay que empezar a tener mucho ojo. Primero se llama globo ocular porque igual que un ojo. Perdón. Igual que un globo. Porque no es una esfera. Porque cuando uno infla un globo, aparece una esfera y el ángulo cambia para adelante, ¿sí o no? Pues se llama globo ocular. Quedó clarito como dice. Ya sabemos lo que se relaciona el globo ocular, sabemos los músculos que están relacionados, sabemos que la grasa que hay adentro, dónde está, todo el cuento. Pero recién vamos a ver el globo ocular. Y vamos a empezar a decir algo muy básico. El globo ocular básicamente tiene 3 capas. Y voy a ir una por una, súper piola. Una capa externa que se llama esclerótica, mira para acá, o esclera, sale en los libros, esclerótico, esclera, que es lo blanco del ojo. Cuando uno mira a alguien, el ojito lucero, lo blanco del ojo. ¿Queda claro? Y que si ustedes miran ahí, por favor, ojo, es gruesa, resistente, muy resistente. Y de hecho ahí es donde se unen los músculos del globo ocular. ¿Se acuerdan el recto dorsal, recto ventral? Ahí se unen, porque es muy grueso, muy resistente. ¿Estamos? E incluso, voy a ir adelantando para que veamos, esta capa hacia adelante se transforma en otra capa, transparente. De una capa blanca pasamos a una capa transparente que se llama córnea. ¿Cuántas capas tiene la córnea? Usted. El 3 quiero saber cuántas capas tiene la córnea. ¿Por qué? Miren cabrón, y no es chiste. La córnea es transparente y viene de algo blanco, de la esclera. Incluso ese límite, ¿ven ese límite? Se llama limbo esclerocorneal. ¿Por qué el limbo? Porque está cambiando de algo blanco a algo transparente, ¿se entiende? Y por eso es esclerocorneal.
para ir poniéndole color, las capas de la córnea son fundamentales, porque han escuchado usted hablar de las úlceras corneales. Si fuera una capa la córnea, si fuera una lámina, al primera lesión, el globo se perdería, porque hay el líquido atrás, ¿sí o no? Pero tiene muchas capas. ¿Cuántas? Usted me va a decir. Salen en cualquier lado, pero para que la averigüen. Muchas capas. Y dependiendo de la capa, la magnitud de la lesión, de la úlcera. ¿Se entiende lo que voy, no? Y incluso hay la fluoresceína, que es un líquido que uno ve para ver si hay... Y hay otros estudios. Y es más, cuando cicatriza una úlcera, usted le miráis una manchita blanca, a veces se han dado cuenta de la córnea, ¿no? Es una úlcera a veces cicatrizada. Que obviamente ahí se pierde es como si en la como en el lente hubiera una mancha. ¿Se entiende? Ahí no hay. Y es fundamental saber la gravedad de una úlcera corneal, y eso depende de qué, de la cantidad de capas que están comprometidas. ¿Queda clarito? Y de hecho la córnea, además de ser transparente, es avascular, es decir, carece de vasos sanguíneos. Obvio, te imagináis que tú eras vaso sanguíneo y mirarías hielito, ¿sí o no? No veríais nada. Pero patológicamente se puede llenar de vasos sanguíneos. ¿Queda claro? Cuando tenéis queratitis, por ejemplo, las queratitis son inflamaciones y pueden traer serias complicaciones. Y todos sabemos, especialmente los que somos piti, que lesiones al globo ocular es bueno, es gravísimo, ¿sí o no? Sigo. La capa siguiente, porque recién se llama uvea o coroides, que se considera la vascular del ojo. Y nosotros no hemos cachado, ahí está todo lo que es vaso sanguíneo principalmente. Todo esto es una cosa general, ¿no? Y ahí está algo que no tenemos ni los humanos ni los chanchitos, que es el tapetum lucidum, que es lo que se nota cuando ilumináis el ojo un gato, un perro en la noche o un vacuno, y aparece una cosita verde así medio cachada, ¿no? ¿Estamos? Eso se llama tapetum lucidum, o sea, una alfombra iluminada. ¿Y que permite qué cosa? La visión nocturna. Los chanchitos, como no tienen, se fondean en la noche. Pero como los leones tienen, salen a cazar de noche. ¿Se entiende? Tiene que ver también con los gustos de caza. La capa más interna, ¿va quedando claro? Después voy a ver en qué se transforma esto. Y la capa más interna es la capa nerviosa ya, que corresponde a la retina. ¿Queda claro? Que son capas. La capa más interna es la retina. ¿Estamos claritos? Y aquí voy a empezar a tratar de explicar esto lo más piola posible. Ya vi la esclera, donde uno de los músculos que se transforma en algo transparente con una cachada de capa. ¿Cierto? Ahí me la van a explicar. ¿Estamos? Si no, por Facebook informa. Pero la uvea se transforma... Facebook. La uvea se transforma en algo súper importante. La uvea se transforma en una cosa que se llama zona ciliar. Escuchen primero, no noten nada, entiendan. Porque voy a empezar a integrar una serie de cosas que así se aplican. Yo sé que esto es un lente, que se llama cristalino. Biconvexo porque es así. Convexo por ambos lados. ¿Y qué hace esto? ¿Se entiende? El cristalino tiene que ver con qué? Con el enfoque. Escuchen cómo voy a empezar al revés. ¿Vamos? Con el enfoque. El cristalino, ¿lo ven o no? Si nos fuéramos a otra imagen, el cristalino, se ve muy bien ahí, ¿lo ven o no? Biconvexo. Está suspendido por una serie de hilos, ¿los ven o no? Que se llaman ligamentos, ¿cuántos? Suspensorios, porque los suspenden. Yo siempre hago una analogía y espero que me entiendan. Imaginemos que tienen una rueda de bicicleta. El hoyo, el cristalino. Y los rayos, cada rayo se llama ligamento, ¿cuánto? Suspensorios. Pero el conjunto de rayos se llama zónula. ¿Se entiende? Cuando yo digo la zónula, ¿qué te estoy hablando en el fondo? El conjunto de Todos los ligamentos suspensorios que suspenden a quién? Al cristalino. Pero aquí viene un cuento, por favor, quiero que me miren y vamos a ir piolita a piolita. Y se dan cuenta que la zónula, digamos que el rayo de bicicleta, se unen a un cototo que va por el medio, por el borde, ¿cierto? Todo ese cototo que dando la vuelta se llama zona ciliar. Zona ciliar. Insisto, en la rueda de bicicleta, todo ese cototo que está levantado hacia donde llegan los rayos, que dando vuelta se llama ¿cuánto? Zona ciliar. ¿Por qué explico? Porque voy a explicar la zona ciliar. Porque cuando uno explica esta parte, uno piensa en plano, ¿sí o no? Pero en realidad esto ¿cómo va? Va dando la vuelta, ¿cierto? La zona ciliar, que es una modificación de la uvea, o sea, de la coroides, ¿se entiende lo que es, no? Miren para acá. Tiene como unos deditos, ¿los ven, no? Todo lo que estoy hablando es zona ciliar. ¿Queda claro? Todo lo que estoy diciendo ahora. ¿Ven los deditos? Esos deditos se llaman procesos ciliares.
Ahora, ¿quién llega a los procesos ciliares? La zona. O sea, ahí se agarran los ligamentos. ¿Me cachan que encuentro una nomenclatura? Es decir, fíjense lo que voy a decir. Tengo una cosa así, unos deditos, y aquí llegan, ¿cómo hiciste tú? ¿Qué cosa? La zona, o sea, los ligamentos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que esto está un cototo. ¿Se dan cuenta que todo esto es un cototo, no? Grande. ¿Cómo se llama? Me olvidó. Cuerpo ciliar. ¿Enamorado o no? Cuerpo ciliar. Es decir, lo que te estoy diciendo, que hay un cuerpo ciliar que tiene los procesos, ¿cuántos? Ciliares. ¿Se entiende el cuento? Y en la base de este cuerpo ciliar hay un músculo. ¿Y hay una cosa que se llama? Músculo ciliar. Músculo ciliar. Es decir, el músculo ciliar, el cuerpo y los procesos que forman la zona Ciliar. La zona ciliar. ¿Quién llega a la zona ciliar? La zónula, La zona. que une al cristalino a la zona ciliar. ¿Se entiende lo que veo? Ahora, claramente, estos ligamentos suspenden, pero también tiran al cristalino, ¿sí o no? Claro, en teoría, van a cachar que aquí va a ser medio raro, si esto tenía así y se contraen los músculos ciliares, ¿qué debería hacer cristalino, en teoría? ¿Hacer esto? No, hace justo al revés. Claro, cuando se contraen los músculos ciliares, el cristalino aumenta la convexidad. Cuando se relajan, lo aumenta. Lo hacen justo al revés, por la posición de los músculos. Uno tiene que pensar que los músculos están ahí, no, si están en otra posición. ¿Queda claro? Es decir, a ver, si tú, para que me entendáis bien, si yo tiro esto se abre, ¿cierto? Porque estoy tirando con músculo. En teoría, si yo tirara esto, en teoría debería tirar los músculos, o sea, si tiro esto, el músculo tira tira los cuerpos y los procesos, ¿sí o no? Y por lo tanto tiraría los cristalinos por los bordes, y tendería a hacer esto, ¿no? Pero no, por la posición de los músculos hacen lo contrario. Cuando se contrae el músculo ciliar no aumenta la convexidad, perdón, no disminuye, aumenta. ¿Queda claro? Es justo al revés de lo que la gente piensa. ¿Queda clarito? Ahora, ¿qué puede pasar acá? ¿Quedó claro, sí o no? ¿Qué puede pasar en el cristalino? Voy a adelantar porque no está en orden. El cristalino puede ser la típica enfermedad que es la catarata. ¿Sí o no? Todos hemos visto, porque el cristalino debe ser transparente. Sí. Cualquier opacidad es catarata. Y la hemos visto todos los perros, esos perritos que uno mire tienen los ojitos plomitos, ¿has visto? Eso, me falta una parte, eso es catarata. Viejitos, perritos viejos, tú miráis y se ve detrás de la pupila, ¿cierto? Así, se le plomito, es una catarata. Ese perrito está ciego. Ahora, no parece ciego, escuchen, porque se conoce la casa. No sé si me cachan lo que hoy. Y como se conoce la casa, voy a decir algo muy obvio, como conoce la casa no choca, pero cambia los muebles. Chocatero, porque está acostumbrado a la casa. Es como cuando uno va a hacer pipí en la noche. Va durmiendo, pero le ponen algo encima y quedó. ¿Quiero claro hasta el momento, sí o no? Sí. Pero la coroide o la uvia no solamente forma la zona ciliar, que se relaciona al cristalino, sino que forma esto que se llama el iris, y en cuyo centro deja ¿qué cosa? La pupila. Y el iris, ¿cachai? Que está aquí, es el oro, ¿no? Hay instrucción verde, pero generalmente son medio café. ¿Ah? El iris tiene musculatura lisa, circular, concéntrica, ¿se entiende? Y radiada. ¿Se entiende por qué radiada? Porque parecen radio. Esa musculatura hace que esto, la pupila que queda al centro, o disminuya o aumente. O sea, hace miosis o... ¿Mide cuánto? ¿Cuál es cuál? No tengo idea. ¿Qué cosa miosis? ¿Cuál es miosis? ¿La chica? ¿Esa grande? ¿Ah? ¿Qué grande? Se dilata la pupila con midriasis. ¿Y miosis? Disminuye el diámetro pupilar. Ya te la podría comprar, ya. Pero son musculatura lisa. Lisa significa que escapa al control. Por eso, y escuchen bien, cuando uno ve a un paciente, especialmente los humanos que lo hacen, siempre tú miráis los ojitos, no es para ver si los tiene bonitos. Es porque si se empieza a dilatar, quiere decir que tenía un problema de desconexión con el sistema nervioso. ¿Se entiende lo que veo, no? Y eso quiere decir que a lo mejor el gallo se está muriendo. Siempre cuando se está muriendo un cristiano o un animal,
la pupila se empieza a dilatar. Ya pasan dos cosas. Empieza a bajar temperatura y empieza a dilatar. Pupila. Eso quiere decir que se acabó, señor. ¿Y el misopolio? No tengo idea qué es eso. Eso es cuando hay una pupila más grande que la otra. Ah, pero ahí, ¿qué podría ser? ¿Qué crees tú? Con traumatismo. ¿Y qué significa eso? A ver si que te metiste solo. ¿Ya? ¿Y de qué tipo es la lesión? ¿Es ocular? ¿Es ocular o no? No, no. Entonces, ¿de qué tipo es? ¿Nerviosa? ¿Periférica o central? Central y de encéfalo. Seguramente ahí tuviste algún traumatismo, a lo mejor tenés una hemorragia. ¿Estamos? Que puede ser una microhemorragia. Por eso, ojo, cuando miráis eso en humanos, tú estás pensando al tiro en un accidente vascular, una vez. Accidente vascular encefálico. ¿Queda claro? No todos te matan al tiro, pero podéis tener ese tipo de secuelas. ¿Queda claro? O te fumaste uno muy bueno. Eso es lo otro que yo he visto. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? No, pero eso te fumas y todo y compras compensado. Me han contado. Perfecto. Vamos a la capa interna. Todavía nos falta el oído, cabrón. Yo de una nomás. Nada de recreo, como para que no se entusiasmen. No, si no estoy ni ahí con usted. ¿Ah? Esto es una retina, miren cabrón, esto es una retina, primero una retina, una membrana. Obviamente ahí se movió, para que vean que es una membrana. Incluso toda la retina llega aquí a un punto, como que converge, ¿sí o no? Que se llama punto ciego, que es ahí donde nace el nervio óptico. Y cuando uno mira una retina acá, uno primero, miren todo, la retina es todo lo rojo y todo lo plomo. La retina es muy amplia, ocupa casi todo el globo ocular interno. Pero el límite entre rojo y plomo se llama hora serrata. Y lo que te dice es que de la hora serrata hacia atrás, lo coloradito, es retina sensitiva. Y hacia adelante, retina no sensitiva. Es decir, 3/4 partes de la retina es sensitiva. Y ocupa 3/4 partes del globo ocular, pero la parte posterior, ¿sí o no? Y de hecho eso te permite ver al ratón que pasó por al lado cuando está mirando de frente. ¿Sí o no? Visión periférica. Ahora, si ustedes miran, tú estás viendo vasos sanguíneos, ¿sí o no? ¿Que pertenecen a qué capa? No, a la úvea, que está abajo. Pero que está, lo que no se ve ahí, es que los vasos sanguíneos no están abajo, en realidad están todos irrigando ¿a quién? A la retina. Porque cuando se desprende la retina, escuchen porfa, no solo se desprende, corta los vasos sanguíneos que estaban abajo y queda sin irrigación esto. ¿Queda claro? Y los fondos de ojo, escuchen, cabrón, porfa, yo también estoy cansado, y el doctor todo. Y los fondos de ojo es para ver si hay accidentes vasculares. No es raro que la gente con hipertensión muy violenta empiecen a quedar ciegos. ¿Por qué? Porque empiezan a despegar, comillas, a haber desprendimientos de retina. ¿Se entiende lo que no? Es gravísimo. Es una de las causas. ¿Pueden haber más causas? Pueden haber más causas. ¿Queda claro? Ahí está el tapetum. ¿Se acuerdan o no? Que es parte de la uvea o coloides. Y para terminar esta parte, igual hacemos, ¿no? Para terminar esta parte, quiero que vean esto. Y con esto del ojo no se entusiasmen. A uno siempre le dicen que, a ver, aquí hay líquido, ¿cierto? Humor acuoso y humor vitrio. ¿Han escuchado eso? Líquido. Pero hay una cosa que se llama medios refringentes, y luego voy a entrar al tiro, y medios refringentes distinto a reflexión. Reflexión es verse en el espejo, es un reflejo. ¿Queda claro? Pues se llama reflexión. Pero la refracción es otro cuento. La refracción es cuando viene un rayo de luz y cambia de densidad del medio, del líquido, o sea, del aire al aire, y se dobla. La típica en la piscina, que usted mete la pata y en el comentario, se me rompió la pata. Y uno así, qué tiendo. Ahora si tiene buena pierna, sí, es de la mejor. Anda enojado, ¿por qué anda con esa cara? Y eso es súper útil, ¿eh? Porque eso, el fondo que hace cuando cambia de densidad, cambia de dirección la luz. Eso es el concepto que quiero que te quede. Hay varios medios, y ojo, pero también, además del medio, puede ser la densidad del medio, perdón, la densidad. Ahora yo dije que la córnea tenía varias capas, Sí. por lo tanto la densidad de la córnea es distinta a la densidad del aire, ¿sí o no? Por lo tanto, cuando viene un rayo de luz, escúchenme, choca con la córnea, ¿sí o no? Cambia de densidad cuando va la córnea, cambia de dirección. Claro, por las capas. Por eso decía, ¿cuántas dijiste? ¿Estáis seguros que son 4? 4 en los perros y en los gatos y en los humanos son 6.
¿En serio? ¿En serio? Ah, ya. ¿Y quién te preguntó? Ya, pero sigue. Igual menos va a echar. Y cuando entra acá el humor acuoso, muy acuoso será, cambia nuevamente de dirección por la densidad. Choque con el cristalino. Cambia de densidad, cambia de dirección. Entra el humor vítreo. Cambia de densidad y por lo tanto cambia de dirección. Y todo esto cambia para que la luz llegue ¿a dónde? A la retina, acá. O sea, para que llegue al punto focal. ¿Se entiende? El punto focal es la retina. Es decir, esos 4 medios refringentes que hacen que la luz vaya cambiando de dirección, lo que están haciendo es hacer que la luz literalmente llegue ¿a dónde? A la retina. No adelante ni atrás. O soy miope. ¿Se entiende lo que no? Es como cuando voy al cine. ¿Cuál es el punto focal de la cámara? La pantalla. ¿Cuál es el punto focal aquí? La retina. Y lo otro se corrige. Porque todos sabemos las operaciones de córnea, ¿sí o no? Cuando tú corriges la convexidad, en realidad estás corrigiendo ¿qué cosa? La parte de la densidad y el ángulo de entrada de la luz. ¿Para qué? Para corregir el punto ¿cuánto? Focal. ¿Queda claro, chiquillos? Sí. Y esos son los medios refringentes del globo ocular. ¿Vamos con el oído al tiro, cabrón? ¿Están cansados? No, yo sabía que no están cansados, por eso decía que es tiro. Por eso los quiero, son diablos. En realidad no los quiero. Ya, cabrón. Ahora, espero que entiendan que la mayoría hoy día fue repaso y todo lo que hicimos. Parto con un humano para decir que aquí lo que tenemos es el pabellón auricular. No el oído, el pabellón es la parabólica que toma el sonido. Y que básicamente, ¿qué cosa es? Cartílago, con piel. Ahí está el hélix, el antihélix, el trago, el antitrago y la escotadura intertrágica. Y ahí estaría el conducto, ¿cuánto? Auditivo, que primero es blando, cosa que te lo domí, y después hueso. ¿Se acuerdan el meato acústico externo? Y después hueso. Y los perros y los gatos pasa como lo mismo. Ahí tenemos el hélix, el antihélix, todo el cuento esto lo tienen, ¿no? Y aquí estaría el conducto, ¿cuánto, Odín? El auditivo. Los carnívoros, sí que siempre lo hemos dicho, tienen una cosa muy particular, que es el saco cutáneo marginal. No tengo idea para qué sirve. A las garrapatas les sirve. Siempre les gusta estar ahí en la garrapata. Pero para qué sirve en realidad no tengo idea. Siempre hay que revisar la orejita. Está claro que los gatos blancos pueden tener cáncer en la oreja. Típico los otohematomas, que pelean los perros y quedan así con unas bolsas. Eso es cirugía, nada de sacar sangre, cirugía, sí o sí. Y la otra, cuando pelean tenéis que literalmente armar lo que queda de oreja. ¿Sí o no? Porque se agarran la oreja, o sea, todo lo que tú queráis. Otra cosa, el conducto auditivo. Que el conducto auditivo tiene glándulas así, de esas que siempre digo y las sacáis. Hay que reciclar, hay que ser verde. Yo me amargo, todo pero rico. Y ojo, y un tallo, estas cuestiones pueden crecer tanto que te pueden tapar el conducto auditivo. Y por eso hay gente que tiene que lavarse el conducto. Otro que he visto es que puedes tener espinillas dentro porque ahí hay piel, cabrón. Y una espinilla tan grande que te tape el conducto. Y no escucháis ni una cuestión. La otra, insectos. Puedes encontrar insectos, gusanos, larvas, puedes encontrar animales. ¿Estamos? Cuerpos extraños. Hasta una pata de Barbie una encuentra, chiquitita, pero ahí. Por lo que los cabros a veces le meten poroto con los perros y los porotos. O sea, de todo. ¿No? ¿Sí? ¿Qué dijiste? Lunares. Sí. Entonces hay que tener ojo con el conducto auditivo. Pero ojo, piojo. Y en el fondo el tímpano. El conducto auditivo en los caballos y estos animales es así. Miren, oro ventromedial. Oro para adelante. Ventro para abajo. Y medial así. ¿Cierto? Es derecho. Como los humanos. Tú haces una otoscopía en los humanos, metí y lo que hay mirando. Pero los perros y los gatos cambian. No el semestre, pero quiero que vean. Porque los perros y los gatos tienen una porción vertical y una horizontal. Por lo tanto, cuando queréis ver el tímpano, tenéis que acomodarte y empezar a moverte muy despacio para no seguir de largo y romper el tímpano. ¿Se entiende lo que veo, no? Eso lo debes considerar. Por eso, yo, una opinión personal, esos tratamientos de la otitis con gotitas a mí no me gustan. En los humanos se trata distinto. Pero una cosa personal, clínica. ¿Estamos? Pero se usa. ¿Queda claro eso? Lo que sí quiero que quede claro esto. Por favor, miren para que no me vayan juntando. Es el tímpano y este el oído medio.
pero en realidad el oído medio es la bula. ¿Se acuerdan de la bula timpánica? Sí. Y al oído medio, o sea, la bula timpánica llega la tuba auditiva o la trompa eustaquio, que se abría en la faringe. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y aquí, yo sé que en el oído medio están 3 huesecillos, que lo vamos a ver después, que son el martillo, el yunque y el estribo. Pero aquí viene el cuento, esta imagen es la que yo voy a basar todo este cuento. Acá pongan más atención porque nos falta poquito. No, ustedes, es que lo sentí hasta acá. Está prohibido, ¿sabes? Esta es la bula. Bula timpánica que se ve muy bien en los perros, los gatos, porque son muy grandes, en los rayos. Bula timpánica que tiene que tener aire. No tiene que tener pus, no tiene que tener ninguna secreción. Solo aire. ¿Queda claro? Porque se comunica con el oído medio a través de la tuba auditiva o trompa de eustaquio. Y en cuya parte dorsal, que es el ático, ¿cachan el ático? Siempre digo lo mismo, es donde está el fantasma. ¿Sí, cachado? En los puros gringos tienen ático y el fantasma arriba. En el ático están los 3 huesecillos, ¿estamos? Que tienen 2 funciones, 2. Una es transmitir el sonido, ¿sí o no? Que llega por el tímpano, pero la otra es amplificarlo. Y esto el martillo se apoya en esta parte del tímpano, en una porción flácida. ¿Qué significa flácido? Se mueve. Que se mueve como elástico, porque esta es la porción tensa. ¿Se entiende lo que? Ojo, que esto debe tener el tímpano debe tener un color rosado intenso. ¿Han cachado que lo he dicho durante todo el semestre? Esto rosado intenso, porque si fuera rojo está inflamado. ¿Se entiende lo que no? O tiene mucha fiebre, siempre rosado interno. También la vagina, la vulva, ¿se acuerdan todo ese cuento? Ya. Ojo, porque aquí voy a hacer lo más pela posible. Y esto es el oído interno. Quiero que vean todos para que se me entiendan. Estos plomos huesos, ¿queda claro, chiquillos, sí o no? Mírenme para acá, todos. No noten nada porque esto no sale así en un libro. Después voy a explicar una serie de cuestiones. ¿Ven eso que está oscuro? Todo eso oscuro es una membrana. Fíjense lo que... perdón. Ya sí. Todo esto oscuro es una membrana que tiene líquido adentro. Y ese líquido que está adentro, que se ve negro, no es negro, pero el esquema, se llama endolinfa. Y la endolinfa literalmente está en ¿cachai? Esos globos que usan los gatos monitos. Y te salen unos monos feos así, ¿hay cachado? Imagínate eso. Pero la membranita es delgadísima. ¿Queda claro? Y esa membrana con endolinfa a su vez está flotando en un líquido que está por fuera, que se llama ¿cuánto? Perilinfa. ¿Y a quién toca la perilinfa? Al hueso, porque todo esto está metido dentro del hueso, ¿se entiende? O sea, esto es líquido endolinfa metido en una membrana, ¿sí o no? Y esa membrana que tiene líquido por fuera está rodeada por líquido que tiene líquido por dentro está rodeado por líquido por fuera, que se llama ¿cuánto? Perilinfa. Ahora, ¿por qué líquido? Porque el líquido es el mejor transmisor del sonido. ¿Eso lo tienen claro, sí o no? Es el mejor transmisor del sonido, es el líquido, no el aire. ¿Estamos? Por eso las ballenas se sienten a 1000 y tantos kilómetros. ¿Hay cachado ese cuento? Ya. Segundo, ¿me entienden esto, sí o no? Segundo, el oído interno lo dividen en 2 partes. En esto que se llama vestíbulo y en esto que se llama cóclea, porque esto parece una cóclea, ¿se entiende? El vestíbulo y la cóclea. Por eso el octavo par se llama vestíbulo coclear. ¿Y qué tiene que ver con 2 cosas? Uno es la audición, ¿queda claro que es lo que estamos hablando? Pero otra cosa es el equilibrio. ¿Por qué? Escuchen todos, por favor, atentos. En el vestíbulo, y ahora voy a explicar, en esta zona, está el equilibrio. Por eso que el tipo, o la persona, o los animales tienen síndromes vestibulares, y síndrome vestibular significa alteraciones del equilibrio, que en los humanos se llama síndrome vertiginoso. ¿Queda claro? Pero eso es, ¿por qué? Por el vestíbulo. ¿Queda claro? ¿Múltiples causas pueden haber? Sí. Es decir, el vestíbulo es, ¿qué cosa? Equilibrio. Y esto es audición. Síndrome vestibular es sinónimo de audición. De equilibrio. Búsquenlo en YouTube, vean síndrome vestibular en perro, en gato y van a dar que se cuenta. Y ya voy, vale. Ahí dice, ¿un círculo es lo mismo que el vestíbulo? No he hecho nada. Todo esto es, no me ande perjudicando. Esto es el vestíbulo. ¿Qué tiene el vestíbulo? Voy a ver. El vestíbulo tiene 2 partes muy claras. Tiene unas partes que parecen semicírculos, ¿sí o no? ¿Lo ven o no? Y de hecho se llaman canales semicirculares. Pero ¿cuál es la gracia de los canales? Miren para acá. Los canales están puestos como en el eje X, E, Y y el Z. ¿Se entiende?
Cuando tú tenés tres ejes, los puntos son en el espacio, ¿sí o no? Sí. Dentro de la endolinfa de los canales semicirculares, ¿se me entiende lo que estoy diciendo, no? Hay unos cristales chiquititos flotando que se llaman otolitos. Otolitos. Y que estimulan a ciertas células dentro de los canales semicirculares. Cuando tú vas caminando, apaga esa cuestión, cuando vas caminando, en el fondo, como son el eje X, Y y Z, en los canales semicirculares te están dando la posición a ti en el espacio, ¿se entiende? Por eso tiene que ver con el equilibrio dinámico. ¿Se entiende por qué dinámico, no? Cuando tú caminas para allá, los otolitos se mueven para acá y te indican la posición que estás. Pero como están en tres ejes, te indican además el espacio. ¿Queda claro? Gracias a eso, otolito, no te va a ir de hocico cuando camináis. Es que parece algo para nosotros tan obvio que no nos damos cuenta que el hacer esto implica que el sistema nervioso central está funcionando el octavo par y está funcionando los canales semicirculares. Que tú te das cuenta que te van dando tres sensaciones y eso va al cerebro y te permite a ti automáticamente, tú no te das cuenta, ir regulando los músculos para que no te caigas, ¿se entiende? Siempre te están dando la locación, el GPS que tenés interno. ¿Queda claro? Pero utrículo y sáculo, ¿lo ven tú? Utrículo y sáculo, que también tienen otolitos adentro y también tienen receptores, tienen que ver con otro equilibrio, el equilibrio estático. Cuando tú te paras, estás en equilibrio, pero estático. ¿Se entiende lo que no? Y gracias a eso que no te, no te caes. Es decir, en las dos posiciones siempre estás en equilibrio, pero eso es por el sistema nervioso. ¿Queda claro, chiquillo, no? Por eso cuando uno mira un animal que tiene un síndrome vestibular, no cántate, el animal se anda para todos lados, se quiere parar, no puede porque se está cayendo, no sé si me entienden. Se mueve y se está cayendo y trata de pararse, pero no puede. Y tú lo miráis y los ojos empiezan a hacer esto, moverse así o para arriba y para abajo. Porque el sistema nervioso le indica que tenéis que buscar el punto, un punto focal para equilibrarte. Porque uno siempre cuando se va a equilibrar mira algo, ¿sí o no? Pero como no está con un síndrome, los ojos van para arriba, para abajo, para tratar de ubicarse, pero nunca van a ubicar el equilibrio. ¿Puede tener tratamiento? Sí, y puede que a veces no pase nada. ¿Queda claro? ¿Estamos? Ese movimiento dice de los ojos en... Nistagmo se llama. Nistagmo. Ahora, causas pueden ser muchas. Virales, traumáticas, muchísimas. ¿Queda claro? ¿Pasa en los humanos? Sí, síndrome vertiginoso. ¿Estamos? Por ejemplo, si un perro se marea en un auto también puede tener... No, eso es porque no está acostumbrado nomás. Si me ha pasado, mi perro una vez lo llevé y me vomitó entero el auto. Si le pasa, no le ha pasado que te sube un auto que hace... Y yo... ya le por fuera todo por otra la con tallarines, digo. ¿Qué va? Para que nos veamos. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa acá? Miren por favor, porque aquí voy a ser súper claro y después vuelvo a esta imagen para dejar una cosa clara. Los canales, esto tiene que ver con qué eje? Con la audición, la cóclea. Y la sensibilidad de la audición tiene que ver con que da más vuelta o menos vuelta al caracol. ¿Queda claro? Nosotros tenemos 2,5, los perros tienen 4. Por decírtelo así. ¿Queda claro? Aquí dentro, y no voy a entrar en detalle, ¿cachai? Hay una estructura que se llama órgano de Corti. Y el órgano de Corti, el que tiene que ver con qué cosa? Con la audición. ¿Quedó claro? Si sigo adelante, en el fondo esto, miren lo voy a explicar. Miren, esto es una imagen más rara que... Miren para acá. Quedó claro que esta es una membrana que están flotando por líquido por fuera y hay huesos, ¿sí o no? Voy a hablar la cóclea, y aquí siempre queda la grande, pero esto es esto. A ver. Esa es la membrana, ¿se entiende lo que es? No es redonda, es como un triángulo, como una cuña. Y adentro está el órgano de Corti. Ahí estaría la perilinfa, ¿se acuerdan, no? Y adentro la endolinfa. Quiero que miren acá. Esto es lo mismo. Pero, ¿por qué se ve raro? Queda claro que el caracol es uno, ¿cierto? Pero aquí se ve raro, porque esta sería la membranita, ¿se dan cuenta, no? Adentro estaría el órgano de Corti, endolinfa y perilinfa, ¿se entiende? Pero da la impresión que sea 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí o no? No, es una. Esto es hueso, ¿queda claro? Imagínate, ¿se acuerdan ese globito que tenía? Imagínate que ese globito lo agarráis y lo dais vuelta. Y lo metís en un hueso. Y lo cortáis así. ¿Qué vais a estar viendo? En realidad, el hueso cuando viene a dar la vuelta, cuando da la vuelta acá, cuando da la vuelta acá, cuando da la vuelta acá. ¿Se entiende lo que veo? Eso es lo que estáis viendo. ¿Queda claro? Estáis viendo una cosa. Y eso se llama el caracol óseo y el caracol membranoso. ¿Estamos? Ahora, para terminar.
acá hay unas cosas que siempre son raras, que se llaman ventana vestibular. ¿Se entiende por qué o no? Claro, y la membrana coclear, porque mírala. Cóclea. Ahora, estas membranas son elásticas. Son absolutamente elásticas. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que esto transmitía y ampliaba el sonido, cierto? Sí. Cuando llega esto se mueve y genera una onda en el agua, ¿cierto? Y depende del tipo de la onda o te va a producir, tiene que ver con qué. Perdón, y esa onda te va a estimular acá o te va a estimular acá. ¿Estamos de acuerdo, no? El sonido Pero esa igual, onda, ¿ah? el sonido igual estimula la que es para la... Sí, podría ser. Pero en realidad esto viene por otro lado, por el conducto. Ahora mira, esta onda se tiene que comer, me explico. Esta onda no es que se expande y sea eterna. Esta onda que empieza acá, ¿quién se la come? Esta. Me explico. Esto hace así, mueve el agua, y esta hace así, y la neutraliza, para que vengan otras. ¿Se entiende? Por eso son tan importantes estas dos ventanas. Ahora, ojo, piojo. Lo último. Aquí hay un saco que se llama endolinfático, ¿se dan cuenta, no? Y que está lleno de endolinfa también, por eso se llama endolinfático. Pero llega a tocar, ¿qué cosa? Aquí, la dura madre. Es decir, muy raro, infecciones de oído interno te pueden producir meningitis, cabrón. De oído interno. Te puede llevar una meningitis y al revés. Y buenas noches a los pastores. ¿Se entiende lo que oye, no? Ahora, estos gigantes, estamos hablando de medio milímetro. 1 centímetro, todo esto. ¿Estamos claros? Y eso fue, cabrón, lo que teníamos hoy día que contarles. A ustedes los quiero bien paraditos, los felicito por su nota. Ya saben. ¿Estamos? Gracias, profe.